Mi novio me engañó y cuidó al hijo de su amante durante un año mientras ella estudiaba en la universidad, pero cuando lo demandé, perdió su coche y su fondo de pensión. Cuando mi prometido me pidió que cuidara al hijo de su cuñada enferma durante un año, jamás pensé que en realidad estaba criando al hijo de su amante mientras ella terminaba la universidad. A él nunca se le ocurrió pedirle a nadie que cuidara su dinero, pero sí que alguien se hiciera cargo del niño. Hola Reddit, esta es la primera vez que publico algo aquí, así que si cometo algún error, espero que puedan perdonarlo y ayudarme. No sé ni cómo empezar porque todavía estoy en estado de shock, así que, para darles algo de contexto, les contaré un poco sobre mi relación. Tengo 26 años y llevo comprometida con mi prometido, Liam, de 28, desde hace un año. Sin embargo, hasta ahora, ni siquiera hemos empezado a planear la boda. No es por falta de ganas de mi parte, porque si fuera por mí ya habríamos avanzado con todo, pero cada vez que saco el tema, él siempre tiene una excusa nueva, que no hay prisa, que lo importante es que estamos juntos, que una boda no cambia nada, que podemos casarnos más adelante cuando las cosas se calmen. Siempre una razón para posponerlo. Esta ha sido una fuente constante de discusiones entre nosotros. A todo esto, también llevo más de un año cuidando a un bebé de un año que supuestamente es el hijo de su cuñada, quien está gravemente enferma y no puede hacerse cargo. Según Liam, ella padece leucemia y está sometiéndose a un tratamiento muy agresivo, lo que la ha dejado completamente incapacitada para criar a su hijo. Su familia, según él, tampoco puede ayudar, y sus padres están demasiado ocupados con sus propios problemas, así que, cuando su cuñada le pidió apoyo, él accedió sin dudarlo. Pero, en la práctica, he sido yo quien ha cargado con la mayor parte del trabajo, despertándome en la madrugada para calmar al bebé, llevándolo al médico cuando se enfermaba, cubriendo sus gastos de comida, ropa y todo lo demás. Todo con mi propio dinero. Porque, aparentemente, mientras yo podía encargarme del niño, el dinero de Liam estaba demasiado ocupado estando en su cuenta bancaria. Nunca dudé de la historia que me contó. El hermano mayor de Liam falleció hace un año y medio y toda la familia quedó devastada. Pensé que estaba haciendo algo bueno al ayudar con este niño, que al menos podía ser un apoyo para alguien que estaba pasando por un momento tan difícil, pero resulta que toda mi buena voluntad estaba basada en una mentira, y la forma en que descubrí la verdad fue tan extraña que, si alguien más me la contara, creo que me costaría creerlo. Hace unos días recibí una llamada anónima. No era un número conocido, y cuando respondí, la voz del otro lado sonaba artificial, como si estuvieran usando una aplicación para modificarla. No sabía quién era ni cómo había conseguido mi número, pero la persona fue directa al grano. Me preguntó si yo era la prometida de Liam y, cuando confirmé, soltó la bomba. El niño que he estado criando no es el hijo de ninguna cuñada enferma. Es el hijo de Liam con su amante de 21 años, una estudiante universitaria que por supuesto no estaba en condiciones de criar a un bebé mientras terminaba la carrera. Y lo peor de todo, el plan siempre fue usarme a mí como niñera gratuita hasta que ella se graduara, y luego él iba a dejarme por ella. Mi primer instinto fue pensar que era una broma pesada, un amigo suyo intentando gastarme una mala pasada. De hecho, estaba a punto de reírme y cortar la llamada cuando la persona al otro lado me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que si no le creía, fuera a cierto restaurante fuera de la ciudad y viera con mis propios ojos lo que estaba pasando. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Estaba a punto de ignorarlo, pero considerando que últimamente las discusiones con Liam habían aumentado y que su negativa a hablar de la boda me tenía frustrada, decidí hacerle caso al impulso. No perdía nada con ir y ver. Si todo era una broma, me reiría de mi paranoia más tarde. Así que dejé al bebé en casa de mis padres y me dirigí al restaurante. Y allí estaba él, con ella, Donna. Ese es el nombre de la chica. Tanto Liam como yo la conocíamos. Era barista en una cafetería que solíamos frecuentar juntos. De hecho, la conocíamos bastante bien. El año pasado dejó el trabajo porque quería enfocarse más en sus estudios, y desde entonces no la había vuelto a ver. Claro que ahora entiendo por qué, estaba embarazada. Desde donde estaba, ellos no podían verme, pero yo los veía claramente. Se estaban riendo, conversaban con una cercanía evidente, una complicidad que no dejaba lugar a dudas. No sé qué fue lo que se apoderó de mí en ese momento, pero saqué mi teléfono, tomé varias fotos y salí del lugar sin que me notaran. En el auto, con las manos temblando y la mente nublada por la rabia, abrí Instagram, publiqué las fotos y lo etiqueté. En el pie de foto lo llamé tramposo y mentiroso y juré que se arrepentiría de esto. Después de eso, conduje hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, bloqueé a Liam de todas mis redes sociales y les conté a mis padres lo que acababa de descubrir. En cuanto terminé de hablar, me derrumbé. Mi madre me abrazó y mi padre dijo que me ayudarían a resolver todo. Pasó aproximadamente media hora antes de que decidiera volver a casa.
Para cuando llegué, Liam ya estaba ahí, esperándome. Estaba furioso. Dijo que lo que había hecho era una locura, que cómo podía haberlo expuesto así, en redes sociales sin ni siquiera hablar con él primero. Que Donna y él solo eran amigos, que la había citado porque ella estaba interesada en trabajar en su empresa después de graduarse, que no podía creerle a una llamada anónima antes que a él. Me miró con una mezcla de desesperación y enojo cuando le conté sobre la llamada. Dijo que probablemente solo era una broma pesada de alguien que quería hacerme daño, que Donna solo se había reunido con él por motivos laborales, pero lo único que podía escuchar en su voz era el miedo. No miedo a perderme, sino miedo a haber sido descubierto. Pero le dije que no me importaba nada de eso, que todas esas palabras no significaban nada si no venían acompañadas de pruebas concretas. Si en realidad me estaba diciendo la verdad, si de verdad no tenía nada que ocultar, entonces lo mínimo que podía hacer era hacerse una prueba de paternidad y demostrarme, con hechos y no con palabras, que ese niño no era suyo. No estoy pidiendo algo irracional, solo una confirmación. Si realmente no tiene nada que esconder, ¿cuál es el problema? Pero en lugar de simplemente acceder sin hacer tanto drama, lo que ha hecho es ponerse a la defensiva. Dijo que lo haría sin problema, que no tenía nada que temer, pero que le resultaba increíblemente insultante que, después de 4 años juntos, yo necesitara que él me demostrara algo así. Como si la duración de una relación fuera garantía de sinceridad. Como si nunca en la historia de la humanidad hubiera existido una pareja que mintiera u ocultara cosas a la otra. Desde ese momento, ha decidido adoptar el papel de víctima. Actúa como si fuera la persona más injustamente atacada del mundo, como si yo fuera la novia cruel que lo está acosando por una simple llamada sin importancia, como si no fuera perfectamente válido que yo tuviera preguntas y quisiera respuestas claras. Y por supuesto, no ha tardado en involucrar a su familia en todo este asunto, lo cual ha hecho que la situación pase de incómoda a insoportable. Sus padres y su cuñada han tomado partido inmediatamente, y no en mi favor. Según ellos, es inaceptable que yo insinúe que podrían estar mintiendo, que podrían haber ocultado información o encubierto algo. Para ellos, esto no es una simple duda razonable, sino un ataque directo a su honor, un cuestionamiento a su integridad. Piensan que al siquiera considerar la posibilidad de que el niño sea de Liam, estoy menospreciando la memoria del hermano fallecido, que estoy faltando al respeto a su duelo y dándole la espalda a una mujer que está sufriendo. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Acaso mis sentimientos no cuentan? ¿Acaso es normal que de la nada me vea obligada a criar a un niño y que nadie se tome un minuto para comprender mis preocupaciones? Parece que olvidé mencionar esto en mi publicación original y al parecer ha causado bastante confusión en los comentarios, así que lo aclararé ahora. Jacqueline, la cuñada de Liam y el hermano de Liam no vivían cerca de nosotros. De hecho, residían en otro estado, por lo que rara vez nos veíamos. Nos encontrábamos únicamente en fechas especiales como Navidad o Acción de Gracias, en reuniones familiares grandes. No éramos cercanos en el día a día. Luego ocurrió la tragedia. El hermano de Liam falleció y Jacqueline se apartó completamente. Dejó de asistir a cualquier evento familiar, se aisló por completo y en ese momento nadie lo vio como algo extraño. Era comprensible, acababa de perder a su esposo. No tenía ganas de socializar y todos lo respetamos. No era algo que generara sospecha. Luego, casi un año después de su muerte, vino el diagnóstico de leucemia. Si hacemos cálculos, esto fue aproximadamente 7 u 8 meses después de la muerte de su esposo. Hasta ese momento, su desaparición de la vida social tenía sentido. Pero aquí es donde las cosas empiezan a volverse raras. Apenas unas semanas después de anunciar su enfermedad, nos informó que había dado a luz, así, de la nada. Sin embarazo visible, sin ninguna indicación previa. Simplemente un día nos llamó y nos dijo que tenía un bebé y que necesitaba ayuda. Quería que Liam se hiciera cargo del niño porque, según ella, no podía hacerlo sola. No hubo un anuncio formal ni público del embarazo, pero en su momento no me pareció algo demasiado sospechoso. Entendí que acababa de perder a su esposo y que tal vez no quería atención ni preguntas. Quizás decidió pasar por todo en silencio, apoyándose solo en sus padres y unos pocos amigos cercanos. Lo que sí resultó llamativo fue la forma en que lo dijo. No pidió ayuda, no sugirió opciones, simplemente nos informó que su hijo ahora sería nuestra responsabilidad. Habló con Liam y conmigo en privado, nos dijo que confiaba en nosotros para criar a su bebé porque su salud se estaba deteriorando rápidamente y no podía garantizar que estaría ahí para él mucho tiempo más. Dijo que viajaría a nuestra ciudad mientras aún pudiera y que dejaría al niño con nosotros. En ese momento, ¿qué podía hacer yo? ¿Decir que no? ¿Negarme? Sería insensible. Claro que entendí que la mayor parte del trabajo recaería sobre mí. No estaba relacionada con la familia por sangre, pero mis horarios laborales eran más flexibles que los de Liam. Era obvio que yo terminaría ocupándome del niño más que nadie. Pero lo acepté sin dudarlo. Lo hice porque quería ayudar, porque lo amaba, porque entendía que él ya había pasado por la pérdida de su hermano y ahora tenía que enfrentarse a la enfermedad de su cuñada. En mi mente, esto era solo una etapa difícil que con el tiempo superaríamos juntos.
Nada me hizo sospechar en ese momento. Todo parecía encajar. El esposo de Jacqueline había muerto cuando ella tenía apenas unas semanas de embarazo, así que era comprensible que no quisiera compartir la noticia con nadie. Quizás simplemente se sintió abrumada por la pérdida y decidió sobrellevarlo en privado, sin demasiadas explicaciones. Y ahora, con la enfermedad avanzando, era lógico que buscara a alguien en quien confiar para criar a su hijo. Pensé que todo tenía sentido. Sus padres, obviamente, estaban completamente volcados en su enfermedad, apoyándola en sus tratamientos, y los padres de Liam tampoco podían encargarse del bebé debido a su trabajo y problemas de salud. Así que, sí, todo indicaba que Liam era la mejor opción. No vi ningún motivo para cuestionarlo. Nunca se me pasó por la cabeza que hubiera algo oculto, que todo esto pudiera ser una farsa. Me parecía demasiado retorcido, demasiado improbable. Pero ahora, viendo cómo se niegan rotundamente a siquiera considerar la prueba de paternidad, cómo intentan manipular la situación para hacerme sentir culpable por tener dudas, empiezo a preguntarme si realmente fui demasiado ingenua. Actualización 1. Lo siento si esperaban una actualización antes, pero honestamente no tenía la energía para sentarme y escribir todo esto. Tengo una razón de peso para ello, y en esta actualización lo contaré todo con detalle. Además, intentaré responder algunas de las preguntas que me han hecho, ¿no? Para empezar, tuve que mudarme de la casa en la que viví con Liam durante los últimos 3 años. Fue una decisión difícil pero absolutamente necesaria. Simplemente no podía seguir ahí. No después de todo lo que descubrí. Hablaré más sobre eso en un momento, pero adelanto que fue un proceso agotador en todos los sentidos. Empacar todas mis cosas, buscar un lugar donde quedarme temporalmente, intentar no derrumbarme cada 5 minutos. Fue un infierno. Cada día que pasaba me sentía más drenada, como si mi cuerpo estuviera funcionando en piloto automático. Y sí, sé que suena dramático, pero cuando tu mundo entero se desmorona de la noche a la mañana, el cansancio es más emocional que físico. Por ahora, estoy quedándome con mis padres. Me apoyan en todo, pero sé que no puedo quedarme aquí para siempre. Necesito mi propio espacio, mi propia vida, aunque en este momento la idea de empezar de nuevo me aterra. Así que he estado buscando un apartamento solo para mí, algo pequeño, un lugar donde pueda encerrarme en mi caparazón por un tiempo sin que nadie me moleste. No es que no quiera compañía, pero en este momento necesito estar sola. Aislada. Lo único que puedo tolerar es Reddit, porque al menos aquí no tengo que ver a nadie cara a cara. Sé que, con el tono de mi publicación, ya deben haber adivinado por dónde va esto. Pero de todos modos lo diré. Todo lo que escuché en aquella llamada anónima resultó ser cierto. Un par de días después de mi primera publicación, enfrenté a Liam. Le di un ultimátum. Le dije que tenía 2 opciones. O me decía la verdad de una vez por todas, o me iría para siempre. Y al final, se derrumbó. Me confesó todo. No sé qué parte fue la más dolorosa de escuchar. Tal vez fue cuando admitió que sí, había tenido una aventura con Donna, o cuando me dijo que ella estaba embarazada y que había decidido quedarse con el bebé. O quizás el hecho de que al principio él estaba en contra de la idea, pero luego, poco a poco, se enamoró de ella. Lo peor no es solo que me engañó. Lo peor es que decidió contarle todo a su familia antes que a mí. En lugar de ser honesto, en lugar de permitirme cerrar este capítulo de mi vida con dignidad, toda su familia decidió armar una historia absurda para manipularme. Resulta que Donna todavía estaba en la universidad y no tenía apoyo financiero, así que la gran idea de todos fue usarme. Querían que yo, la buena esposa, me hiciera cargo del bebé de Liam mientras él seguía con Donna a mis espaldas. Cada vez que Liam me decía que iba a ayudar con el bebé, que lo sacaría a pasear o lo cuidaría unas horas, en realidad lo que hacía era ir a encontrarse con Donna. Y yo, ingenua, nunca sospeché nada. Pensaba que a pesar de todo, él tenía buen corazón y quería estar presente en la vida de su sobrino. ¡Qué ironía! Pero no termina ahí, porque lo que realmente me revuelve el estómago es cómo manipularon la muerte de su hermano para justificar todas sus mentiras. Se aprovecharon de una tragedia real para ocultar su propio egoísmo, para convertirme en la cuidadora involuntaria de un hijo que ni siquiera era mío. Ni en mis peores momentos se me habría ocurrido hacer algo tan retorcido y cruel. No entiendo cómo pudieron mirarme a la cara cada día sabiendo la verdad. ¿Cómo pudieron dejarme criar a ese niño como si fuera mi propia familia mientras me mentían descaradamente? Decir que me siento traicionada es quedarse corto. Es como si toda la realidad en la que viví durante los últimos años hubiera sido una farsa.
No es solo Liam. Habría sido mucho más fácil si solo hubiera sido él, pero no. Fue toda su familia. Me engañaron colectivamente de la peor manera posible. No sé si alguna vez podré volver a confiar en alguien. No después de esto. Pero aquí viene la parte más surrealista de toda esta historia. Porque resulta que Jacqueline, la persona de la que Liam hablaba constantemente, la que supuestamente estaba enferma de leucemia, y por la que yo sentía tanta compasión, nunca estuvo enferma. No tenía leucemia. Nunca la tuvo. De repente, todo encajó. Por eso, cada vez que le sugería a Liam que pagáramos un vuelo para que ella viniera a ver a su hijo, él encontraba una excusa. Me decía que estaba demasiado enferma, que su tratamiento la debilitaba, que era mejor esperar. Mentira tras mentira tras mentira. Y yo, la idiota que creía en la bondad de la gente, jamás sospeché nada. Me siento estúpida. No hay otra palabra para describirlo. Pasé un año entero criando a un niño como si fuera mi propio sobrino, sacrificando mi tiempo, mi energía, mi estabilidad mental. Todo por un engaño tan bien elaborado que jamás se me ocurrió cuestionarlo. Porque claro, la mentira era más creíble que la verdad. Y ahora estoy aquí, tratando de juntar los pedazos de mi vida, intentando entender cómo fue que llegué a este punto. No sé qué haré a continuación. La idea de vengarme cruza por mi mente, pero ni siquiera tengo fuerzas para pensar en eso ahora mismo. Quizás en el futuro. Quizás cuando todo esto deje de doler tanto. Finalmente descubrí quién era hace apenas unos días. Todo comenzó cuando recibí un correo electrónico de esta persona, a quien llamaremos Theo. En su mensaje, él afirmaba tener información importante que compartir conmigo y me proporcionó un número de teléfono al que podía llamarlo. Al principio, mi instinto fue ignorarlo por completo. Mi primera reacción fue bloquear ese número y evitar cualquier contacto, porque, si realmente quería seguir adelante con todo esto, necesitaba cortar todos los lazos con Liam y Donna, y eso incluía cualquier cosa que pudiera mantenerme atada a esa historia. Pero, como suele pasar, la curiosidad se apoderó de mí. Me encontré incapaz de ignorarlo y después de varias horas de darle vueltas, finalmente decidí llamar. Cuando atendió la llamada, su voz sonaba tranquila pero determinada. Me contó todo sin rodeos. Resulta que la persona que expuso la verdad sobre Donna y Liam no era otro que el hermano de Donna. Según me explicó, él había descubierto toda la situación apenas unas semanas antes de tomar la decisión de revelar la verdad. Al parecer, Liam había conocido a la familia de Donna tiempo atrás. Ella lo había presentado como su novio debido al embarazo, y para su familia, él era simplemente el hombre que se casaría con ella después de que terminara la universidad. En su versión de la historia, ambos criarían juntos a su bebé y todo sería una linda historia de amor. De hecho, la familia de Donna veía a Liam casi como un héroe, pues pensaban que estaba haciéndole un favor a su hermana al cuidar del bebé mientras ella terminaba sus estudios. Para ellos, Liam era un hombre responsable y dedicado. No tenían idea de que yo existía. Ni siquiera se imaginaban que él tenía otra vida, ni que todo lo que creían sobre él era una mentira. Lo único que sabían era que cada vez que querían ver al bebé, Liam lo traía consigo. Nunca cuestionaron nada más. Pero entonces, un día, mientras estaba de visita en casa de su familia, Theo sorprendió a Donna llorando en su habitación. Su reacción inmediata fue preocuparse, creyendo que algo le había pasado a Liam o al bebé. Le preguntó qué ocurría, pero ella solo lloraba aún más fuerte. Fue entonces cuando, incapaz de contenerse más, soltó toda la verdad. Entre sollozos, le confesó que había tenido una fuerte discusión con Liam y que todo era por mí. Me mencionó por mi nombre. Le contó a su hermano que yo era el obstáculo entre ella y Liam, que él se negaba a dejarme por completo hasta que ella terminara la universidad, encontrara trabajo y pudiera mantenerse a sí misma y al bebé. Ese había sido el plan desde el inicio, esperar hasta que ella tuviera estabilidad y entonces finalmente estar juntos sin preocupaciones. Pero Donna ya no quería esperar. Quería que él terminara conmigo de inmediato. Cuando Liam se negó, ella se convenció de que él tenía sentimientos reales por mí, y eso la destrozó. Theo, al escuchar todo eso, quedó impactado. Su hermana le rogó que guardara silencio, que no le contara a nadie, que todo seguiría su curso y que, tarde o temprano, las cosas saldrían como ella quería. Pero Theo no pudo ignorar lo que había escuchado. Se quedó con la duda, con el conflicto interno de no saber qué hacer. Sabía que revelar la verdad causaría un escándalo, pero al mismo tiempo sentía que lo correcto era decírmelo. No podía callar sabiendo que había alguien siendo engañado tan cruelmente. Así que, después de unos días de pensarlo, decidió llamarme de forma anónima. Por supuesto, Donna no tardó en darse cuenta de que su secreto se había filtrado. No fue difícil conectar los puntos. Apenas unos días después de haberle contado todo a su hermano, yo ya sabía la verdad. No fue necesario que alguien se lo dijera directamente. Lo supo de inmediato. Enfrentó a Theo y lo presionó hasta que él terminó confesando lo que había hecho. También se lo contó a sus padres, y ahí fue cuando todo se salió de control. Su familia estalló en enojo y decepción.
Hasta ese momento, ellos creían que su hija simplemente había tenido una relación con un hombre que estaba dispuesto a comprometerse con ella y su bebé. No tenían idea de que, en realidad, Donna había sido la causa de la destrucción de una familia, que había estado en una relación con un hombre comprometido y que todo era una farsa. Cuando la verdad salió a la luz, sus padres se sintieron profundamente avergonzados. No podían creer lo que su hija había hecho, no podían aceptarlo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que, al menos, había gente con principios en este mundo. La familia de Donna, a diferencia de la de Liam, hizo lo correcto y me contó la verdad. Durante la llamada, Theo me pidió disculpas una y otra vez. Me dijo que él y sus padres sentían mucho todo lo que había sucedido y que querían disculparse conmigo en nombre de Donna. Pero yo les aseguré que no era necesario. Ellos no tenían la culpa de nada, no sabían lo que estaba pasando, y cuando se enteraron, lo manejaron de la mejor manera posible. De hecho, estoy agradecida con Theo. Gracias a él, pude ver la verdad antes de seguir invirtiendo más tiempo y emociones en una relación que estaba condenada desde el principio. Ahora todo ha quedado atrás. La verdad ya se reveló y no hay marcha atrás. Solo me queda seguir adelante, aunque no sea fácil. No se trata solo de dejar atrás a Liam, sino también de aceptar que ya no puedo estar en la vida de su hijo. Durante un año, prácticamente lo crié como si fuera mío. Me encariñé con él de una manera que no puedo describir. Lo amaba, me preocupaba por él. Y ahora, lo extraño más de lo que quisiera admitir. Pero sé que no hay nada que pueda hacer. Todo esto es muy triste. Hay días en los que todavía me pregunto por qué me tuvo que pasar esto a mí, de entre todas las personas. ¿Por qué fui yo la que tuvo que ser engañada, utilizada, traicionada? Pero supongo que esas son preguntas que nunca tendrán respuesta. Lo único que puedo hacer es aceptar las cosas como son, lidiar con el dolor y seguir adelante. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que rompí con Liam, y aunque pensé que ya había dejado atrás todo este desastre, anoche recibí una llamada inesperada. Su cuñada, la última persona de la que quería saber algo, decidió llamarme desde otro número, probablemente porque sabía que ya la tenía bloqueada en el suyo. Apenas escuché su voz y me di cuenta de quién era, colgué sin pensarlo 2 veces. Pero luego me picó la curiosidad. No porque me interesara lo que tuviera que decir, sino porque quería entender qué la había llevado a contactarme después de tanto tiempo y de toda la basura que me hicieron pasar. Así que esperé unos segundos, y como era de esperarse, volvió a llamar. Esta vez contesté, pero solo para dejarle claro que no tenía el más mínimo interés en hablar con ella, y que lo mejor que podía hacer era dejar de intentar contactarme. Pero, en realidad, no colgué de inmediato. Quería escuchar qué excusa tenía preparada, aunque también quería marcar el tono de la conversación desde el principio. No iba a dejar que ella controlara la narrativa, ni que intentara manipularme con algún discurso ensayado. Se lanzó directamente a decir que estaba muy arrepentida, que en las últimas semanas no había podido dejar de pensar en todo lo que pasó, que ahora veía con claridad el daño que me habían hecho, y que si la situación hubiera sido al revés, ella estaría absolutamente furiosa. ¿En serio? ¿Apenas ahora se le ocurre que yo estaría furiosa? Me dieron ganas de reírme, pero solo la dejé seguir hablando. Dijo que había intentado ponerse en mi lugar y que la idea de haber pasado por lo mismo la hacía sentir físicamente enferma, que por eso sentía la necesidad de disculparse. Al principio pensé que solo estaba intentando limpiar su conciencia, que me estaba diciendo lo que creía que quería escuchar para sentirse mejor consigo misma. Pero luego dijo algo que me sorprendió. Me confesó que había cortado el contacto con toda la familia, que ya no hablaba con ellos, que no podía seguir rodeándose de personas que habían sido tan crueles y desconsideradas conmigo. Lo admito, por un segundo me desconcertó. Pero luego, la sensación desapareció. Le dije sin rodeos que eso no cambiaba nada. No iba a devolverme el tiempo que perdí, no iba a borrar el daño que me hicieron y, sinceramente, no me importaba si ella ahora se sentía culpable. Le dejé claro que ninguna disculpa iba a cambiar lo que pasó, ni hacerme olvidar lo mal que me hicieron sentir, y que, por el bien de ambas, lo mejor era que nunca volviera a intentar contactarme. Luego colgué y la bloqueé de nuevo. Pensé que ahí terminaba todo. Pero unas horas después me llegó un correo electrónico de ella. Decía que tenía razón, que llegar con disculpas ahora, después de que ya había pasado todo, no tenía sentido. Que en las últimas semanas había estado pensando en su esposo, en lo que él habría dicho si supiera todo lo que ella hizo, y que eso fue lo que finalmente la hizo darse cuenta de que había cometido un error colosal. Pero lo más curioso del correo no fue eso. Fue que admitió que hablar conmigo la hizo comprender algo aún más importante. Algunas cosas simplemente no pueden ser perdonadas. Y que si ella hubiera estado en mi lugar, probablemente habría reaccionado exactamente igual que yo. Me dijo que, aunque yo no quisiera perdonarla, ella seguiría sintiéndose arrepentida y que, como prueba de ello, no volvería a hablar con Liam ni con sus suegros.
Lo leí varias veces, tratando de entender qué pretendía lograr con todo esto. Esperaba que le diera algún tipo de validación, que le dijera que, después de todo, era una buena persona por haberse dado cuenta de su error. Honestamente, no entendía qué diferencia me hacía a mí que ella cortara contacto con su familia, así que decidí desbloquearla y llamarla. Cuando contestó, fui directa. Le dije que si de verdad quería demostrarme que estaba arrepentida, entonces tenía una mejor idea, que hablara con su cuñado y sus suegros y los convenciera de devolverme todo el dinero que gasté en el niño. Porque sí, en medio de todo este desastre, fui yo quien terminó gastando dinero en un niño que ni siquiera era mío. Si realmente quería hacer algo útil, que hiciera eso. Y que, quién sabe, tal vez eso también haría feliz a su esposo donde sea que estuviera. Obviamente, lo dije con sarcasmo, ni en 1.000.000 de años pensé que realmente lo intentaría. Pero, para mi sorpresa, me dijo que lo haría. Y ahora, honestamente, no sé qué pensar. Tal vez, después de todo, algo materialista salga de esto. Quizás, al menos, no me iré con las manos completamente vacías. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y, sinceramente, han sido días en los que he tenido demasiado tiempo para pensar. Hace 3 días, Jacqueline volvió a contactarme. Recibí un mensaje de ella en el que decía que Liam quería hablar conmigo y que, después de mucho insistir, había logrado convencer a su familia de que lo justo era comenzar a devolverme todo lo que había gastado en el bebé durante el último año. Me dijeron que lo único que tenía que hacer era darles una cifra aproximada para que pudieran hacerse una idea de cuánto me debían. En cuanto leí el mensaje, me quedé en shock. No porque estuvieran ofreciendo devolverme el dinero, porque vamos, era lo mínimo que podían hacer, sino porque de alguna manera sentí que esta era su forma de intentar lavarse las manos. Como si el dinero, de repente, hiciera que todo el daño que me habían causado simplemente desapareciera. Decidí que lo mejor era hablar con mis padres antes de responder, no porque necesitara su aprobación, sino porque sentía que su perspectiva podía ayudarme a ver las cosas con más claridad. Su respuesta fue clara y directa. Debería aceptar la oferta. No importaba lo que ellos intentaran con esto. Lo importante era que yo tenía la oportunidad de recuperar mi dinero. Y eso, en cualquier escenario, era algo positivo. Me hicieron ver algo que hasta ese momento no había querido analizar en profundidad. Ni siquiera tenía claro cuánto dinero había gastado en el bebé durante todo este tiempo. Solo sabía que había sido una cantidad significativa, porque cada mes sentía que mi cuenta bancaria se reducía más y más. Nunca me había detenido a hacer los cálculos, simplemente asumía que era parte de la vida. Pero al ponerlo en perspectiva, entendí que esto era algo que tenía que afrontar. Claro, el mayor problema aquí era que aceptar el dinero significaba inevitablemente tener que interactuar con ellos, y esa era la parte que más me costaba. No quería abrir la puerta a más discusiones ni darles la más mínima oportunidad de manipular la situación a su favor. Así que tenía que decidir si valía la pena o no. Después de pensarlo durante unas horas, llegué a la conclusión de que sí, que al menos esta vez, obtendría algo tangible a cambio de toda la angustia que me habían hecho pasar. Al día siguiente, respondí a Jacqueline. Le dije que estaba lista para hablar con Liam y que ya tenía una cifra aproximada en mente, pero no iba a soltar un número al azar ni exagerar la cantidad para castigarlos. No soy deshonesta como ellos, así que, antes de enviarle el número final, me senté con mi padre, quien es contador, para hacer un cálculo más preciso. Cuando finalmente tuvimos la cifra frente a nosotros, sentí que un peso enorme caía sobre mis hombros. Era una cantidad muy grande. Y no lo digo solo en términos de dinero, sino porque reflejaba una verdad que hasta ahora no había querido aceptar. Yo había sido la única que había asumido la responsabilidad financiera del bebé. Hasta este punto, nunca me había detenido a pensar en ello con claridad. Siempre había visto mi dinero como nuestro dinero, así que en mi cabeza daba igual quién lo gastara. Pero ahora, viendo los números en frío, era obvio que Liam nunca lo había visto de la misma manera. Aún así, envié la cifra a Jacqueline sin rodeos. También fui clara en otro punto. No quería interactuar directamente con Liam. No me importaba si tenía algo que decirme. Si quería comunicarse, lo haría a través de ella. Su respuesta llegó unas horas después. Me dijo que Liam realmente quería hablar conmigo, que le parecía importante que tuviéramos una conversación. Pero la verdad es que no me importaba lo que él tuviera que decir. No quería su arrepentimiento, no quería sus excusas, no quería su versión de los hechos. Quería mi dinero. Sin embargo, poco después Jacqueline volvió a escribirme para avisarme que Liam no podía pagar la cantidad completa de inmediato. En su lugar, me pagaría con cheques mensuales hasta saldar toda la deuda. En ese punto, acepté el trato porque, al final, lo importante era recuperar el dinero, aunque fuera a plazos. Pero no iba a quedarme tranquila con solo una promesa. No confiaba en Liam.
No confiaba en su palabra. Así que le respondí a Jacqueline diciéndole que estaba de acuerdo, pero que, para protegerme, iba a contratar a un abogado que redactara un contrato legal. Quería que todo quedara por escrito, firmado y con consecuencias claras en caso de que no cumpliera. Además, decidí incluir una cláusula extra en el contrato. Si en algún momento dejaba de pagar o incumplía algún mes, se le aplicarían intereses, y no solo eso, sino que la tasa de interés aumentaría con cada retraso. Si iba a hacer esto, al menos quería que tuviera una pequeña lección de responsabilidad. Lo más sorprendente de todo fue que Liam no puso objeciones, ni siquiera intentó negociar o reducir la cantidad. Lo aceptó sin discutir. Y así, con un documento firmado y un plan en marcha, pude sentir por primera vez en mucho tiempo que tenía algo de control sobre la situación. Que, aunque todo lo demás fuera un desastre, al menos esto tenía un final definido. No voy a mentir. Sigue siendo difícil lidiar con todo lo que ha pasado. Nada de esto borra el dolor, la decepción o el cansancio emocional. Pero al menos el dinero ayuda a que la carga sea un poco más llevadera. Y si soy completamente honesta, me siento mucho mejor. Actualización 4. Han pasado ya algunos meses desde mi última actualización, y puedo decir que al menos en lo económico, todo ha ido marchando según lo planeado. Los pagos han seguido llegando con puntualidad, lo cual es un alivio, y aunque no voy a mentir, también un pequeño placer considerando cómo se dieron las cosas. Sin embargo, hoy tengo algo aún más jugoso que compartir. Me he enterado de que Lee y Midona han decidido casarse. Sí, así como lo leen. Y como si nada hubiera pasado, como si todo el mundo no estuviera al tanto de su traición, él tuvo la audacia de invitar a nuestros amigos en común a la boda. Supongo que, en su mente, la gente tiene la capacidad mágica de olvidar el hecho de que me engañó de la manera más descarada posible. Pero, sorpresa, no es así. La gente recuerda, y más cuando yo me aseguré de que la historia quedara grabada en la memoria colectiva con aquella publicación que hice en su momento. Claro, después la eliminé, pero las capturas de pantalla existen y los chismes nunca mueren. La parte más divertida de todo esto es que nadie de nuestro círculo cercano ha vuelto a dirigirle la palabra desde aquel día. Así que me pregunto, ¿de verdad pensó que todos aceptarían la invitación con una sonrisa y asistirían a su boda como si nada? Pues no. Y tengo pruebas. Todos mis amigos se pusieron en contacto conmigo apenas recibieron la invitación, algunos incluso me enviaron capturas de pantalla de sus respuestas rechazándola. Y sí, sé que para algunos esto puede parecer mezquino, pero honestamente me da un placer inmenso. No voy a fingir que soy la persona más madura del mundo, ni que no disfruto ver cómo la realidad le da una bofetada de frente a alguien que se lo merece. En otro orden de cosas, he seguido en contacto con Theo, aunque decir en contacto es un poco exagerado. No somos amigos, no hablamos seguido, pero de vez en cuando él me manda mensajes con actualizaciones sobre Liam y Donna. Y vaya que han cambiado las cosas para ellos. Para empezar, Liam tuvo que renunciar a la casa en la que vivíamos juntos. Aparentemente, el alquiler era demasiado alto y sin mi aporte económico simplemente no podía pagarlo. Así que, con un bebé en camino y toda la responsabilidad financiera cayendo sobre sus hombros, él y Donna se vieron obligados a mudarse a un apartamento mucho más pequeño, y cuando digo pequeño, quiero decir realmente pequeño. Pero lo mejor de todo es que ni siquiera está en la mejor parte del vecindario. De hecho, está bastante lejos de los lujos a los que Liam estaba acostumbrado. Por otro lado, Donna tampoco ha salido ilesa de esta situación. Resulta que sus padres decidieron cortar el grifo y dejaron de pagarle la universidad. ¿La razón? No estaban de acuerdo con la vida que estaba eligiendo. Ellos querían que dejara a Liam, regresara a casa con el bebé y que le permitiera a Liam verlo solo los fines de semana. Pero, al parecer, ella no estaba dispuesta a aceptar eso, lo que llevó a una gran pelea familiar. ¿El resultado? Ya no se hablan, así que ahora está atrapada en un pequeño apartamento con Liam, sin estudios, sin el apoyo de sus padres y con un bebé que mantener. A veces la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar, ¿no? Actualización 5. Muchas personas me han hecho ver que si no hubiera sido por la llamada de Jacqueline, quizá jamás habría despertado ese instinto vengativo que tenía dormido en algún rincón de mi ser. Pero ahora que ha despertado, puedo asegurarles que no hay manera de volver a ponerlo a dormir. Y lo peor o lo mejor, según cómo se mire, es que me gusta. Me encanta ser vengativa. Ha sido la mejor terapia que he experimentado en mi vida, mucho más efectiva que cualquier libro de autoayuda, cualquier meditación guiada o cualquier intento de soltar y seguir adelante que me aconsejaban. Desde que comencé a reclamar lo que era mío, a exigir hasta el último centavo que me correspondía, me he sentido increíblemente bien, como si hubiera encontrado la cura perfecta para mi ansiedad y la incertidumbre en la que vivía. Sentir que tengo el control de la situación y que puedo hacer justicia por mi cuenta ha sido revitalizante. Y ahora que las cosas han tomado un giro aún más interesante, puedo decirles que nunca me había sentido mejor. Nos habíamos quedado en que mi ex me estaba pagando el dinero que me debía, mientras organizaba su boda con Donna.
Bueno, pues olvídense de eso, porque ya no es así. Absolutamente nada ha seguido su curso como él esperaba. Para empezar, como muchos de ustedes anticiparon, su nueva vida llena de gastos innecesarios y planes costosos terminó por reventarle en la cara. Mi ex dejó de pagarme, así, sin más. Ni siquiera tuvo la decencia de avisarme, de inventar una excusa barata o de intentar negociar un respiro. Simplemente los cheques dejaron de llegar. Al principio, pensé que quizás se trataba de un simple olvido, que tal vez estaba tan ocupado con los preparativos de su boda que se le había pasado el pago. Le di un mes de gracia, creyendo que el mes siguiente recibiría el pago atrasado junto con el correspondiente. Pero, por supuesto, eso no sucedió. Lo único que sí llegó fue la demanda de mi abogado. Si ya me sentía bien cuando me estaba devolviendo cada centavo que me debía, ahora que he conseguido el doble de dinero gracias a la demanda, la sensación es indescriptible. Siempre pensé que el dinero no compraba la felicidad, pero en este momento no puedo negar que mi cuenta bancaria más abultada ha traído consigo una paz mental que no tenía antes. Así que ahora mismo no estoy muy segura de qué pensar al respecto. Mi abogado, que sinceramente merece una estatua en su honor, dejó en claro desde el principio que no aceptaríamos ningún plan de pago a plazos. Así que cuando ganamos la demanda, mi ex se vio obligado a vender su coche, liquidar su cuenta a 401k y hasta pedir un préstamo para cubrir el monto total que debía. Por supuesto, intentó negociar conmigo de nuevo, como si todavía tuviera derecho a imponer condiciones. Me dijo que si antes no pudo pagar cuando debía menos, ahora le sería aún más imposible pagar el doble. Y sinceramente no era mi problema. Ya había gastado suficiente tiempo y energía en este asunto y no estaba dispuesta a seguir prolongándolo con más abogados y más trámites legales. Le dejé bien claro que quería mi dinero de inmediato, sin excusas ni planes de pago absurdos. Cada billete, uno sobre otro, hasta completar la cantidad total. El resultado de todo esto fue bastante predecible. La boda se canceló. Según Theo, la cancelación no fue por el golpe económico en sí, sino porque Donna quería intentar arreglar las cosas con sus padres. Tal vez pensó que al quedar libre de deudas, sus padres la aceptarían de nuevo. Pero no la aceptaron. Ni siquiera Liam, su ex, la quiso de vuelta cuando ella intentó regresar con él y le dijo que había reconsiderado todo. ¿Y qué hizo Liam? Nada. Simplemente la dejó hablando sola. Aún viven juntos, según Theo, pero solo porque Donna todavía no ha conseguido un trabajo que le permita mudarse. Lo que en su momento fue una relación construida sobre mentiras y falsas promesas, ahora es solo una convivencia forzada entre dos personas que se toleran lo justo hasta que cada quien pueda seguir su camino. En mi publicación anterior creí que todo había llegado a su fin, que Liam no sería tan estúpido como para incumplir los pagos y endeudarse aún más. Pensé que con todo lo que ya había pasado, habría aprendido la lección. Pero me equivoqué. No me sorprende del todo, pero aún así es increíble verlo autodestruirse de esta manera. La diferencia es que ahora ya no me afecta. Tengo mi dinero, no tengo ninguna atadura con Liam ni con su desastre de vida, y puedo decir con total seguridad que esta ha sido la última página de esta historia. Finalmente, puedo cerrar este capítulo con una gran sonrisa y la satisfacción de haberme salido con la mía.